partes de los distritos que hay. Y en ese tramo central y en los tramos superiores e inferiores pasan más cosas, ¿no? En el distrito de arte quizás pasan algunas situaciones que ustedes también hay que identificar, ¿no? Porque considero que, y además sería más gráfico ponerle el borde de los distritos, ¿no? Ok. Entonces, en el borde de los distritos simplemente ya se sabría con una línea como esta, con una línea punteada, qué distrito es este, qué distrito es este, qué distrito es este. Y después de eso ya complementarían con, en este distrito, en el río, cuál es su relación. Si no hay relación, si hay contaminación, cuál es la situación del río en ese distrito. Y cuál es la diferencia de la situación del río Ate con la situación del río San Juan del Río. O Lurigancho. ¿Ya? O sea, la idea es que este gráfico les sirva para caracterizar lo que pasa en todo el río, y en base a esa caracterización ya ustedes se centran en la parte final, ¿no? Que es la parte del ritmo. Pero hay que tener como un punto de comparación, y la comparación no solamente puede ser de los distritos, porque los distritos es por donde pasa el río, que ya lo tienen mapeado, pero la caracterización viene a situaciones de ese distrito en relación al río. Okay, ya, sigamos. El siguiente son las correcciones de los autores. El primero encontramos el arquitecto Alejandro Echevarri, que él es originario colombiano, que ha hecho proyectos que involucra trabajar con ríos y laderas y cerros y recuperar espacios públicos para dárselo a los residentes. Y de ahí los siguientes autores son más teóricos. Parece que el siguiente es un antes de pasar a los demás autores más teóricos, Alejandro tiene documentos, o sea, de todas maneras debe tener publicaciones, pero ¿qué tipo de publicaciones tienen acerca de sus proyectos? Encontré de Parques del Río, encontré un masterplan. Claro, o sea, la idea es que, o sea, es un buen referente para intervenciones en río, pero los referentes son de intervenciones, sí, de arquitectos que hayan hecho intervenciones, pero de referentes no solamente como obras, sino como documento teórico o documento, artículo de opinión, algo. O sea, el autor no es el autor del proyecto, sino es el autor del documento que sustenta, que respalda, que describe esos proyectos en la manera en la cual se han realizado. Entonces sí está bien referente, pero yo diría ¿qué publicaciones tiene este autor que les va a ayudar a ustedes a nutrir su bibliografía? A ver, ¿qué más? Jordi Borja, que es un sociólogo urbano, y encontramos algunos enfoques que tiene como arquitecto, y una de ellas es lucha contra la ciudad de islas. Que él critica la fragmentación urbana, los barrios cerrados, y defiende prácticamente critica el poner rejas para cerrar las calles. O sea, prácticamente como que retirar las rejas para que sea más, las calles funcionan. Sí, estas imágenes no son, pero estos son sus libros de investigación. Claro, sus bases teóricas, ya, y eso está bien, pero también hay que considerar que en esos libros y esos comentarios que hacen en sus libros hay que entender cuál es el aporte a su investigación. En este caso lo cogimos por el tema de la ciudad de islas, por el tema de la fragmentación urbana. Y el siguiente es es una historiadora francesa, de Francia, y ella su enfoque es la alegoría del patrimonio, el concepto que explica cómo los objetos del pasado pasan a tener un valor de uso o un valor de culto o de museo, que viene relacionado con lo del ritmo que buscamos recuperar o renovar, regeneración urbana en el patrimonio que hay cerca del sector que hemos escogido, y está bajo esta uso. El siguiente es Néstor García Canclín, es antropólogo y crítico cultural, y su enfoque es la apropiación y sentido de pertenencia,
analiza cómo el habitante se sube a la ciudad, ¿no? Hasta que existe un parque, ciudadano de algún significado a través de vivencias. Es que estamos buscando y también salió, o sea, en los autores y libros que hemos estado revisando salió una palabra clave que era apropiación cultural, que muchas veces de la regeneración urbana se tiende a caer en enfoques al turismo y la idea no es eso, la idea es darle vida o hacer que sea como, o sea, que lo que va a ser remodelado sea útil para la gente que vive ahí, no simplemente desplazarlos. Y pues eso. O sea, de todos los autores, los que más siento que van a ser no difíciles de aplicar, porque en realidad todos les van a servir para algo, solamente que Jordi Borja es como un autor que plantea una teoría mucho más amplia, como decimos en la clase de teoría, hay una alta teoría y una baja teoría. Entonces, le sirven las dos, pero Jordi Borja como para definir algo específico de sus zonas de intervención les va a ser un poco más complicado. Entonces, quizás habría que no reemplazarlo, sino buscar un autor que se adecue un poco más a su temática de investigación, para lo cual viene la pregunta, ¿no? En sus variables de investigación, ¿en qué parte estaría ubicado Jordi Borja? De sus dos variables. El sociólogo entra en entra en la variable público y patrimonio. El sociólogo entra en la variable espacio público y patrimonio. Variable independiente. No, dependiente. Dependiente. Jordi Borja entra en el espacio público. ¿Y con qué términos o qué les ayuda a definir la teoría que ha planteado Jordi Borja? El concepto de ciudad como espacio público. El concepto de ciudad como espacio público. Y en ese caso, Alejandro Echeverri, ¿qué le ayudaría a definir? Regeneración urbana. Ya, pues, la idea, a ver, ya hay una mejor aproximación de cómo utilizar o referenciar a los autores para lo que ustedes necesitan, pero la relación debe ser más directa. Para eso, como digo, no solamente nos tenemos que guiar de que el autor tiene obra, sino que el autor haya producido literatura, o sea, literatura en el sentido de haya escrito. Porque no es lo mismo hacer, pongamos, no es lo mismo que ustedes traigan un proyecto a taller de diseño y que esté bien ejecutado, tenga buena materialidad, los planos estén bien hechos y un arquitecto les ponga una buena nota, a que ustedes escriban acerca de por qué su proyecto está bien. Son cosas diferentes. ¿Ya? El escribir acerca de un tema, primero hace que tú no seas autorreferencial. Es muy difícil. Sí existen autores autorreferenciales, llamémosle, que han escrito acerca de un tema, que el tema era tan nuevo que no tenían referencias con que guiarse y ellos mismos eran su propia referencia. Pero nosotros no podemos hacer eso, porque todavía estamos en un periodo formativo y más adelante quizás sí puedan comenzar a investigar acerca de temas, pero ahora lo que tenemos que hacer es, para decir algo nosotros,
tenemos que apoyarnos en autores, ¿ya? Como tomar las ideas, las investigaciones. Entonces, la idea de que me parezca un buen referente, quizás no para sus autores, sino para sus proyectos referentes, Alejandro Echeverría les va a servir. ¿Ya? Entonces, toma él como autor de proyectos, como arquitecto, y en base a él describen los proyectos referenciales que él ha hecho y que les van a ayudar para entender sus proyectos referenciales. Entonces, eso les va a servir. Y bueno, Jordi Borja después quizás les ayude, no tanto como autor, sino como autores que toman a Jordi Borja y definen espacio público o ciudad, o espacio público ribereño, o espacio público cercano a ríos, o espacio, que en realidad la descripción es el espacio público ribereño. Entonces, el espacio público que está adentro, al borde del río, y el espacio público que está circundante al río. Entonces, no solamente es el espacio, la ciudad como espacio público, sino es la ciudad en relación a su río. Porque ustedes no solamente están tomando como referencia la ciudad, sino estuvieran trabajando en otra parte de la ciudad, trabajando en una parte que está por y después su punto de análisis, aunque no esté en el río, que es también un poco lo contradictorio, porque recuerdo que sus puntos de análisis estaban un poco más separados, ¿no? Estaban como más en la ciudad histórica. Entonces, quizás por ahí hay como una desconexión, pero una desconexión de metodología, porque ustedes pongan, ¿no? Si comenzamos a analizar los ríos y nuestro punto de inicio es el río y estamos como haciendo la investigación en base a este lineamiento y después no lo tomamos en cuenta para nuestro proyecto, hay como un divorcio entre lo que decimos, la investigación y a dónde llegamos. Entonces la idea es que puedan ustedes unir o integrar en sus circuitos, sus espacios públicos, también espacios que conecten con el río. ¿Ya? ¿Para qué? Para que cuando investiguen o su investigación se vuelva más específica, sus espacios públicos estén clasificados en espacios públicos ribereños, espacios públicos más patrimoniales, espacios públicos de diferente índole. La idea es que ustedes mismos se den cuenta que toda la investigación debe siempre apuntar a un mismo norte. ¿Ya? Entonces el mismo norte es el espacio público. El espacio público cercano al río. Entonces también quizás algunos autores definen esos espacios públicos de centros históricos cercanos a los ríos, ¿no? Hay que encontrar quizás un autor que no sea tan conocido, porque ahora tienen autores bastante conocidos, que haya escrito sobre ese tema específico, y que lo haya delimitado y que haya conceptualizado sus espacios. ¿Por qué? Porque ya nos estamos acercando y eso está bien, que es parte del proceso, pero como ya estamos llegando, vamos a llegar a la T2, entonces ya en la otra parte de la tesis proyectual ya nos enfocamos en el proyecto, ¿no? En cómo sustentamos el proyecto, cómo armamos un programa, cómo sustentamos la coherencia, la pertinencia, la conversación. Para esto tenemos que primero tener nuestros autores teóricos, de los cuales nos vamos a guiar, los principales y después los complementarios. Entonces, ahorita, si algunos principales no están siendo tan exactos, podrían ser algunos que esos autores se vuelvan autores complementarios y comencemos a buscar los autores principales que nos van a guiar. Entonces, ahora como digo, ya los autores tienen más coherencia, pero hay que seguir buscando algunas teorías acerca de los espacios públicos cercanos al río, que su zona de estudio también hay que ver su zona de estudio, ¿no? ¿Cómo es su zona de estudio? De la lámina que hemos visto, ese sería. ¿Ese creo? ¿O del ¿Dónde están centrando su investigación? Lo que es el ritmo, ¿verdad? Pero ustedes tenían como algunos espacios donde ya estaban comenzando a pensar algún tema de intervención. Sí.
palabra estás buscando? Este es el sector nuestro, acá está el río, este es un poco de centro histórico. Nos estamos situando más en Rima histórica. Ya. Hemos identificado lugares que se pueden intervenir de acuerdo al reglamento y este acá actualmente es una zona invadida. Ahí se está proponiendo un espacio verde como un anfiteatro para poder tener una relación con el río. Se está ocupando ese espacio. Y luego tenemos la plaza de Toro de Hacho, que también se le está dando otro uso como un centro comercial, pero está alejado del sector del río. Ya. A ver, para definir su área de estudio, hay que investigar acerca de los planes que hay en el centro histórico. Entonces, tomen como referencia el plan maestro del centro histórico. Entonces, es un documento que, como ya ustedes están haciendo un plan para el centro, ¿verdad? De este plan para el centro no puede ser aislado de los planes que ya existen. O sea, es decir, su diseño o su propuesta debe alinearse al contexto, no solamente físico, como redibujan ahorita el plano y saben dónde están las veredas, dónde están las pistas, dónde está el río. O sea, eso es el contexto físico. Y una parte es conocer el contexto físico. Otra parte, que es un poco más compleja porque es una parte que no se ve, es conocer el contexto legal y el contexto normativo. ¿Por qué el contexto legal? Porque el contexto legal nos va, llamémosle, a permitir proyectar o no proyectar situaciones en donde nosotros estamos, un tipo de edificación. Es decir, ¿cuál es el aspecto legal? La zonificación. La zonificación es algo que rige legalmente qué se puede hacer ahí y qué no se puede hacer. Después, una vez entendido el aspecto legal, no significa que se deban regir al menos a la zonificación, al 100% de la zonificación. Pero sí lo que tienen que hacer es entender por qué la zonificación en esta parte se da de esa forma. Después de entender la zonificación, deben entender el centro histórico. ¿Ya? O sea, el centro histórico como plan maestro. O sea, ¿cuál es el plan maestro? Define los planes, los lineamientos, las intervenciones que van a ir en esta parte. Entonces, lo importante es que del plan maestro ustedes tomen, aparte de los lineamientos y aparte de las condicionantes, tomen los proyectos que se han dado en el contexto del plan maestro del centro histórico. Y uno de los proyectos que incluye su zona de trabajo es el proyecto especial paisajístico Río Rímac. Es un gran proyecto que toma todo el borde del río Rímac y lo estudia. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si ustedes no toman eso como referencia? Van a sustentar y van a diseñar y van a componer edificios, proyectos, alineamientos en algo que ya está diseñado. No porque lo que está diseñado sea lo mejor o lo más óptimo, sino que ya hay un gran trabajo de análisis de estas zonas del río, de esta franja del río, y hay un proyecto relacionado a eso. Entonces, si ustedes no toman eso como referencia, es como hay una falta de información en su propuesta. Entonces, la idea es que tomen este proyecto como referencia, qué propone para esta zona, por qué lo propone, en base a qué lo hace. Y ese proyecto está publicado y está también con acceso público. ¿Ya? Ahora, una vez tomado ese proyecto, ustedes pueden verificar cómo es, porque el proyecto especial Río Rímac, el proyecto especial paisajístico Río Rímac, no solamente es el río, sino también los espacios públicos. Entonces, tomo como referencia lo que ustedes quieren hacer, ¿no? De conectar, hacer un sistema, comenzar a relacionar. Entonces, tomen eso como una base para ver si este terreno, cómo lo han trabajado en ese proyecto. Si lo han liberado, si lo han hecho un parque, si lo han hecho una infraestructura.
Y en base a tomar eso como referencia, ustedes pueden validar las ideas que tienen, contrastarlas, replantearlas o potenciarlas. ¿Ya? Eso es más que nada ahora como acercándonos a nuestro espacio, porque ahora he visto que sí está pegado el río, ¿no? O sea, es como, pero está pegado, pero hay una vía, ¿no? Sí. Hay una vía que lo separa del río. También el otro referente que teníamos era de Madrid del Río. Madrid Río. Sí, o sea, en sus referentes predictuales van a ser buenos sus proyectos. También pueden tomar el proyecto de Guayaquil 2000, que es un proyecto también de recuperación de borde del río, para que vean qué lineamientos hay. Pero bueno, ya eso sería más que nada para avanzar en taller también, ¿no? Pero para el curso necesitamos ahora desarrollar el capítulo 2. El capítulo 2 del documento y el capítulo 2 en su book también. ¿Qué es el capítulo 2? Ahorita voy a explicar las partes y lo que vamos a pedir para ese capítulo. Que hay información que va a ir para su book, que hay información que va a ir para su documento. ¿Ya? ¿Listo? Entonces la idea es esa ahora, poder ir avanzando. Yo creo que lo que pasa es que para el curso les conviene cerrar los entregables antes para que no se les encimen con los entregables de taller. Sí, para que la semana, igual el curso cierra una semana antes, entonces una semana antes del cierre tenemos una preentrega ya de como documento final y la semana de entrega y la semana de la presentación imprimimos, porque la impresión también toma tiempo. Cuando imprimimos el book, entregamos el documento y eso es lo que se califica. Entonces mi recomendación ahora es que si hay algún replanteo en su zona de taller, porque siempre puede pasar que les cambien de lugar o que les cambien el enfoque o agranen un poco el espacio de análisis, ¿no? Porque ahorita ustedes se están centrando como en este espacio. Entonces la consulta es, ¿y cómo han definido los límites de ese espacio? O sea, ¿por qué se está cortando aquí y no está tomando esta área de acá? Claro, es que lo que pasa es que no puede ser ese el sustento. O sea, el sustento debe ser un sustento técnico, un sustento de zonificación, un sustento de impacto. O sea, debe haber otros sustentos que delimiten su zona de estudio. ¿Podría ser que toda esa zona está en tratamiento especial tipo 3 y la zona de acá está en tratamiento especial tipo 2? Sí, claro, lo que pasa es que el sustento también puede ser normativo, pero los cortes que hacen, o sea, es como decirte que corten en medio su lote y para el otro lado haya lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Para el otro lado, para este lado, igual sigue habiendo esta área verde, ¿no? Y al otro lado eso también sigue habiendo área verde, porque ese es el Parque La Muralla, ¿verdad? Sí. Entonces, claro, y el Parque La Muralla sigue hasta acá. Sí. Entonces, ¿no? En sí se ha cortado en base a los puentes, que en este caso son los más principales. Viene a ser este puente Santa Rosa, todo de esta recta, y de este lado es el puente de Ricardo Palma, parece, ¿no? Y ya que dentro está incluyendo los puentes principales que son ya peatonales. Por ejemplo, de este lado está este puente Trujillo y acá acá es el puente Trujillo y acá era el puente Rayito de Sol. Rayito de Sol, que son los más usados peatonalmente. claro, Y del lado acá arriba se ha cerrado esta zona porque toda esta calle está peatonalizada y también está en conexión con lo que es el paseo de aguas. ya, a ver, es que el sustento no puede ser que está peatonalizado. ¿Por qué? Porque que esté peatonalizado no es un borde. Que esté peatonalizado simplemente es una vía más. O sea, ¿qué significa delimitar mi zona de estudio? Delimitar mi zona de estudio es poder limitar las relaciones que yo voy a plantear en el entorno. ¿Qué significa? El río puede ser un límite. Entonces, si ustedes hubieran cortado el río y lo hubieran dejado solo para el RIMAC, yo diría, ok, el río es un límite porque es un límite físico, ¿no? Un límite que uno no puede atravesar. Los puentes son las conexiones entre los dos lados del río. Entonces, lo extraño es que cuando ustedes, su análisis llega hasta este borde y corta el puente y corta esta franja del río, es como,
¿Ok? ¿Y por qué no cortaste esa acá más, no? O esta fachada. O sea, un poco el límite y los bordes son lo que en su zona de investigación está un poco más, llamémosle, difícil de sustentar. Porque físicamente no. O sea, a ver, lo que pasa es que en este río de acá, en esta borde de acá, ¿por qué toman hasta este borde y no esta pasaje peatonal? Si sus bordes son peatonales. ¿No? O sea, los límites de su área de investigación son lo que está un poco más difuso. Y claro, y eso se arregla o se define dando bien sus límites, ¿no? Si los límites son peatonales, entonces busquen una vía peatonal en este lado que cubra. Si sus límites son distritales, entonces tomen la parte del río que está arriba. Si su trabajo es el río, entonces tomen un borde del río y trabajen todas sus fachadas, no solamente acá una fachada así y después otra fachada acá, ¿no? Aunque en sí de este lado solo es hasta el río, nada más que entre nuestras propuestas es proponer un nuevo puente peatonal que conectaría con lo que está al frente, que viene hacia el Parque de la Muralla, porque lo hemos puesto, pero en sí solo es hasta el río. Y que también otra de las razones es de que, bueno, acá hay bastante comercio y las áreas, o sea, y los, o sea, las, ¿cómo se dice? Los monumentos patrimoniales, las iglesias, todo eso están, no tan, o sea, están cuidadas, pero o sea, están cuidadas, a diferencia de toda esta zona que está casi abandonada. Está casi abandonada, con calles estrechas, fachadas que se están cayendo, entonces como que, y todo el plan de centro histórico, si bien toca algunas áreas de acá, en general se enfoca del río para abajo, y también esa es otra de las razones por la cual la escogimos, es porque no hay muchas propuestas para esta zona, solamente ciclovías y calles peatonalizadas, y hay alguna recuperación de fachadas, y entonces como que por eso quisimos intervenir más en esta zona, porque es como que para recuperar el espacio perdido y que nos están enfocando prácticamente, o sea, según lo que habíamos analizado de plan de centro histórico. Ya, a ver, es que ahí las razones son las correctas, pero lo raro en su planteamiento, y ahora que es como cuando lo van conversando se nota un poco más, es que trabajar el río en solo uno de los lados limita un poco a su propio planteamiento, ¿no? Es decir, es como decirte que van a investigar la vivienda, ¿no? Pero solamente van a investigar el baño de la vivienda. Y todos sus planos solamente muestran baños de viviendas. Entonces, ok, ¿qué puedo delimitar de solamente ver los baños de las viviendas? Porque el diseño está acá, la distribución es tal cual. Pero ¿qué pasa si yo no veo toda la vivienda? No voy a entender por qué los baños tienen ese tamaño, esa orientación, hacia dónde abren, ¿no? Si abren una sala, un comedor, un cuarto, entonces, ahorita solo ver una parte del río y solo trabajar como en esta franja, lo que hace es eso, ¿no? Ustedes pueden proponer el mejor proyecto para esta franja, pero si no consideran los bordes, si no consideran lo que pasa al frente, si no consideran lo que pasa a los dos lados del río, no pueden saber si su proyecto debe ser más amplio o es más limitado. Entonces, la limitación ahorita que están ustedes enfrentando es limitar su área de investigación, y que eso es un proceso que siempre va a acompañarlo. ¿Por qué? Porque uno nunca sabe cuánto se debe extender o cuánto debe decir hasta aquí. Igual es como cuando hacemos taller y nos decimos cuánto tiempo hay que dedicar a la maqueta, cuánto tiempo hay que dedicar al plano, ¿no? Uno solamente lo sabe cuando lo hace y dice, ya, hasta aquí están bien, paso al siguiente, ¿no? Entonces, delimitar cuánta área tienen que investigar para proponer algo coherente en el río. Yo creo que ver el proyecto de Madrid Río, ver cuál es, o sea, ahí se trabaja todo el río y lo trabajan por sectores, porque no lo pueden trabajar como un gran proyecto, trabajan un sector, y los sectores están delimitados por la forma del río, por las funciones, por los distritos, por las avenidas, como puentes, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que ahí trabajo todo el río, mi propuesta es el río, y yo voy a trabajar el sector 1, sector 2, y así se está construyendo. En su caso, como ustedes ya tienen un sector delimitado y no saben qué pasa en el sector de arriba y qué pasa en el sector de abajo, es lo que, y por eso la argumentación queda como tambaleando, ¿no? Y acá lo delimité hasta aquí, pero por esa razón. Entonces, la idea es que quizás a ustedes les sirva
tomar como referencia los sectores del proyecto paisajístico Río Rímac. Y hay una sectorización. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes trabajan sobre algo que ya está validado, porque cuando trabajan el sector del Río Rímac, ya validan esos sectores porque ya hay especialistas, urbanistas, arquitectos que delimitan, mira, acá hay un sector 1 que vamos a trabajar, acá hay un sector 2 que vamos a trabajar. Y ustedes quizás contrasten esos sectores que tienen ese proyecto paisajístico con su sector. No, quizás deberíamos agarrar un poco más. Entonces se extienden un poco más. Pero no porque su sector sea exactamente ese, sino que trabajan en un sector meso un poco más amplio o un sector macro un poco más amplio, y su sector de trabajo se extiende un poco más, o se parte en dos. Ese es mi sector 1, algún sector 2. Pero el límite es claro, ¿no? Un poco el límite es claro, y es claro en que ustedes lo puedan sustentar. Y que ustedes lo sustenten con lineamientos de forma, de funciones, de normativa. Ahí es donde ahorita hay que comenzar a trabajar, ¿ya? ¿Está claro? ¿Vamos aquí? Esto aquí está el plano de Plomina y están los límites que se están considerando. El límite más o menos donde estaría nuestra zona está en el límite de la zona patrimonial, pero del sector de arriba. Claro, o sea, es que lo que pasa es que tú tienes un límite patrimonio mundial de la humanidad, que es este de abajo, y tienes un límite patrimonio nacional, que es este de acá. Y hay otro límite que se está extendiendo, que es un poquito más alto, que crece un poquito más alto. Podríamos, si no, adaptar nuestro plan en uno de estos límites para poder estudiar. Es que lo que pasa es que si te das cuenta, mira, si le haces zoom aquí, incluso el corte que está aquí está diferente al suyo. Ajá, nuestro corte está aquí. Y el otro lo corta del otro lado. Entonces, o sea, un argumento puede ser: nosotros trabajábamos en el límite mundial, ¿no? Y listo. Ok, están trabajando ese límite, y ese límite ustedes no lo han planteado, sino lo ha planteado la Organización Mundial, no, la UNESCO, Organización Mundial de... No, organización. Era de Monumentos, Heritage and Protection. La idea es que ustedes tengan esos argumentos que no son rebatibles, ¿no? Que no son cuestionables. Entonces, como digo, y esta delimitación que ustedes están transitando ya lo han hecho otros proyectos. Entonces también guíense de cómo han delimitado esos proyectos, sus zonas de intervención, para que ustedes puedan delimitar sus zonas de intervención. Entonces, o sea, la idea es como que el curso les ayude a investigar alternativas de acercamiento a su proyecto, ¿ya? Entonces, aquí es como siempre vamos a cuestionar el porqué de las cosas, pero hasta que ustedes puedan sustentarlos con gráficos, con argumentos, y estén seguros de por qué está aquí, por qué no hay allá y por qué no hay allá. ¿Okay? Esa es un poco la dinámica que vamos a tener. A ver, denme un segundito, ahorita seguimos con la crítica, ¿ya? Del documento.